Buenas, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de este libro que no sé si necesita alguna introducción. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, o como se diga en francés. La idea de este video es hablar de por qué es el libro más leído o uno de los más leídos en todo el mundo. Pero esta introducción y el dato que les voy a dar ahora a continuación no le gustaría para nada al personaje de este libro, al Principito, porque ese otro dato que les quiero dar es que es uno de los libros más traducidos a todas las lenguas del mundo. Por lo menos lo es de la literatura francesa. Es el más famoso, el más leído, el que rompió todos los récords. Y ya van a entender por qué les digo que al personaje, al Principito, no le gustaría nada esto. Para situarlos en contexto, este libro fue publicado en el año 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Imagínense la Francia ocupada por el gobierno nazi, y el autor francés, que en ese momento se había trasladado a vivir a Nueva York, publica esta novela, gente, que no hace falta que yo lo diga. Más que novela, es poesía. Y yo creo que sobre todo la calidad de este libro la da de que es poesía que la puede entender un niño, como también puede llegar al corazón de un adulto. Y esperen que agarro el mate porque lo tenía acá abajo. También a lo largo del video vamos a ver por qué es poesía. Pero antes les quiero decir de que, cosa que no me acordaba, hice una segunda lectura del libro para el video. El autor, uno de los más famosos a nivel mundial, tiene una relación muy, pero muy estrecha con Argentina. Ese dato es para todos los nacionalistas argentinos que les gusta decir mi país es el mejor. Bueno, ahí lo tienen. Y es una historia muy loca que está en el prefacio del libro, que Antoine, el autor, vino para Argentina en el año 1929 y escuchen bien, fue el primer piloto de la primer compañía de aviación argentina. Imagínense si no es un hito incluso nacional. Y fíjense si no será importante en nuestro país para la vida de este autor, de que en Buenos Aires, en el año 1929 o más o menos por esas fechas, conoció a la que sería su mujer, una escritora salvadoreña que andaba por acá, que estaba divorciada, si no me equivoco, de otro escritor. Bueno, se conocieron, se enamoraron en Buenos Aires y creo que después se fueron para Francia los dos juntitos, sintiendo mucho amor como el que lee este libro. Paréntesis, esa compañía la pueden buscar, se llamaba Aeroposta Argentina y se dice que solamente era para el envío de cartas o correspondencia, pero que no trasladaba pasajeros salvo en algunas ocasiones. O sea, el chabón, el que escribió este libro, se la pasaba con cartas desde Buenos Aires a Trelew o a Comodoro Rivadavia, iba y traía correspondencia argentina, quien luego escribiría El Principito. Eso fue antes de escribirlo. Bueno, como digo siempre, lo mejor ya está escrito y lo mejor sería que ustedes lean el libro si es que no lo leyeron. Lo que voy a hacer es dar mi punto de vista de por qué es tan importante este libro, y por supuesto que me voy a basar en algunos hechos que aparecen, en algunos personajes, que bueno, para que lo entiendan mejor tendrían que ir directo ustedes a la novela, pero más o menos los voy a poner en contexto. Lo primero que llama la atención al leerlo es la sabiduría que tiene el Principito, porque es un nene, por decir así, que tira la posta y también que critica con altura a los adultos. Yo creo que esta relación entre la niñez y la sabiduría de la niñez y los adultos como seres humanos que ya un poco se degradaron, por decir así, por la cultura, por el dinero, por el qué dirán, ese contraste aparece casi en todos los capítulos, que son muy cortitos del libro. El libro comienza con un protagonista que es un niño, que es un pintor frustrado. Es muy famosa la imagen que está acá en el libro, que es esta que ven ahí, en la que cualquier adulto diría que es un sombrero, y el niño, el protagonista que empieza a narrar la novela, dice: no, yo en realidad lo que dibujé es esto que está acá. Es un elefante adentro de una boa. Y ahí ya decís, wow, este niño viene como a desestructurarme, ¿no? Donde yo veo un sombrero normal, este chabón, este niñito había dibujado un elefante adentro de una boa. O sea, andá a sacarla al ángulo. Y dijimos que es un pintor, o más específicamente un dibujante frustrado, justamente por eso, porque los adultos no lo entienden y le dicen al nene: che, en vez de estar ahí pelotudeando, dibujando elefantes adentro de boas, ¿por qué no vas, te pones con matemáticas, que te va a servir para la vida, te pones a hacer cosas serias? Los adultos le decían al Principito: ¿por qué no te pones a hacer cosas serias? Y eso es algo que aparece a lo largo de todo el libro, que los adultos hacen cosas serias. ¿Qué son las cosas serias? Por ejemplo, aparece un hombre de negocios que está todo el día metido en sus cálculos matemáticos y no le da ni pelota a las preguntas que le hace el nene, ¿no? Y eso te lleva a pensar, bueno, ¿cuántas veces los padres, las madres, las familias estamos metidos en nuestros trabajos? No tenemos ni tiempo para criar a los niños ni a responder cada pregunta con la responsabilidad
que se merece ese nene. Y siempre las cosas serias que aparecen en la novela y que hacen los adultos son cosas que el Principito diría no son esenciales. Y ese empecinamiento de hacer las cosas serias que dicen hacer los adultos, siempre va a haber el Principito que está relacionado a pelotudeces y sobre todo a lo material. De hecho, muchas veces él va y le pregunta a los adultos cosas que para un niño son totalmente importantes, como ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás todo el día agachado haciendo cuentas? Curiosidades, inocencias de los niños, y lo que obtiene el Principito como respuesta es básicamente: déjame de hinchar las pelotas que estoy ocupado. Díganme ustedes también si no han escuchado esta respuesta cientos de veces en la vida diaria. Y ya pensando por fuera de la novela, ¿cuántas veces cortamos esa curiosidad innata de los niños con nuestras respuestas como adultos a preguntas que para nosotros son básicas, no importantes? Para ellos, que están en esa etapa de curiosidad, de inocencia, de apertura hacia el mundo, de imaginación, es sumamente importante que la respondamos con responsabilidad, con cuidado afectivo, se diría hoy. Pero bueno, en este libro los adultos, como en la vida normal, casi siempre al nene lo cortan ahí -10, le dicen al Principito: no tenés otra pregunta más importante, o déjame trabajar en lo mío que estoy ocupado, o directamente le dicen andate, tipo. Y así es como este niño, este Principito que es aventurero, explorador, le va contando todas las andanzas a este aviador que estaba en el desierto en África, que estaba varado. Y la novela es una conversación, en realidad un relato del Principito al aviador, de qué cosas se fue encontrando y cómo eran esas personas a lo largo de su corta vida y a lo largo de su travesía por el universo. Porque este Principito es, como dije, un viajero universal que fue recorriendo un montón de planetas. Y en cada planeta había un adulto que, bueno, no era el mejor adulto que digamos. Por ejemplo, llega a un planeta y hay un hombre de negocios sentado en una mesa haciendo cálculos matemáticos. Primero que este hombre de negocios ni se da cuenta que llega el nene porque está metido en lo suyo. El Principito está ahí y le dice: hola, ¿qué haces? Le pregunta: ¿qué haces ahí que estás tan metido en tus cuentas? ¿Qué estás haciendo? El hombre de negocios le dice: no tengo tiempo para responderte, estoy haciendo cosas serias. Y el Principito, que nunca dejaba una pregunta sin respuesta, le vuelve a repreguntar: ¿qué mierda estás haciendo? Nada, estoy haciendo cálculos, estoy contando mi patrimonio, le dice algo así el hombre de negocios. ¿Patrimonio de qué?, le pregunta el Principito. No, de esas cosas que están en el cielo y brillan. ¿Las moscas?, le dice el nene. El hombre de negocios le dice: no, otra cosa, no sé cómo se llama, pero eso que están en el cielo, no tuve ni tiempo de verlo. Ah, las estrellas, le dice el Principito. Sí, las estrellas, las estoy contando porque son mías. ¿Son tuyas?, le dice el Principito. Usted no puede poseer las estrellas. Sí, las estrellas son mías porque yo las vi primero, dice el hombre de negocios. Y acá en este breve intercambio entre el Principito y el hombre de negocios hay una filosofía tremenda atrás sobre el patrimonio, sobre la propiedad privada. Porque el hombre de negocios le dice: sí, las estrellas son mías porque yo las vi primero y en este planeta me manejo así, dice el hombre. El que primero descubre una cosa ya se la queda, se la apropia. Lo cual fue sucediendo a lo largo de la historia humana, ¿no? El que descubría una isla se la apropiaba, el que descubría oro se lo quedaba, y si no lo descubría mataba al que lo había descubierto para apropiárselo. Y para resumir este breve planeta, este breve encuentro con el hombre de negocios, el Principito le termina preguntando: ¿y para qué te sirve poseer las estrellas? A lo cual el hombre le responde: para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Para comprar más estrellas, le dice el hombre. ¿Y para qué te sirve tener más estrellas? Y le dice: bueno, qué sé yo, no sé, pero yo agarro las estrellas y las deposito en el banco. Y el niño, este príncipe que es un romántico, un melancólico de la vida, se pone a pensar y dice: pero usted no puede tener las estrellas en su mano como yo puedo tener la flor que tengo en mi planeta. Usted no puede andar con las estrellas o con el banco a sus espaldas como yo puedo andar con mi flor si la corto y me la llevo a cualquier lado. Y todo esto se relaciona con otra frase que aparece en el libro, que es: lo esencial es invisible a los ojos. Y el ejemplo que se da en la novela es: todas las rosas son iguales a simple vista, pero la que tenés en tu casa, la que vos regás todos los días, la que le das amor, le das cariño, esa rosa es única, tiene algo esencial que es invisible a los ojos de cualquier persona. Lo esencial es invisible a los ojos. No podemos juzgar a una persona por la simple apariencia. Lo esencial, lo importante, lo fundamental está adentro. Después el Principito le sigue contando todas las aventuras a este aviador que está en el medio del desierto. Fue en total a 6 planetas y en todos se encontró a un adulto, pero
peor que el otro. Entonces, uno de esos planetas que visitó era el hombre de negocios, que ya lo contamos. Otro, un alcohólico, que el principito entra y lo ve con todas botellas vacías y llenas. Y le pregunta, ¿por qué está bebiendo? Dice, para olvidar. ¿Para olvidarse de qué? Le pregunta el principito. Para olvidarme de mi vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Para olvidarme de la vergüenza que me da beber. O sea, para olvidarme que soy alcohólico. Así que imagínense. Después fue a otro planeta en el cual había un vanidoso. Y dicen que el vanidoso solamente le interesa ser alabado. Entonces el principito le preguntaba cosas y el vanidoso no respondía, ni siquiera escuchaba. ¿Pero por qué? Porque al vanidoso solamente le interesa escuchar alabanzas. A lo demás no le da ni pelota. Entonces a ese adulto le gustaba siempre que le digan que era el mejor. Y el principito también, cuando conoce a este vanidoso, dice, pero la puta madre, todos los adultos son extraños. Un hombre de negocio que se la pasa haciendo cálculos matemáticos y quiere poseer estrellas. Un alcohólico que bebe para olvidarse de beber. Y ahora un vanidoso que solamente le interesa que lo alaben y que lo aplaudan. En cada planeta hay un estereotipo de ser humano, de adulto. Visita a otro planeta y se cruza un geógrafo que, bueno, le explica, sí, yo lo que hago es estudiar las montañas, los ríos, los mares del mundo. Y le dice el principito, pero este planeta no veo que tenga muchos ríos, mares. ¿Usted sabe cuántos hay? Y el geógrafo le dice, no sé porque no tengo exploradores que lo recorran. Y el principito se queda, pero... che, vos sos geógrafo, o sea, vos tendrías que saber o salir a recorrer. No, le dice el geógrafo, yo no me ocupo de eso, se ocupan los exploradores, pero justo ahora no tengo ninguno, así que no sé qué hay. Y ahí aparece el típico hombre de oficinas que nunca sale a la calle, ¿viste? Y después habla, escribe libros desde su oficina, no, porque tal cosa, y nunca salió a la calle, ¿viste? En el único planeta que se cruza alguien más o menos decente, dice este príncipe, es en uno que hay un farolero que prende y apaga un farol. No voy a contar la historia de este planeta porque ya se va a hacer muy largo el video, pero sí de que el principito dice, bueno, por lo menos este ser humano se ocupa de otra cosa que no sea de sí mismo, porque el vanidoso está preocupado de que lo alaben a él. El hombre de negocios siempre quiere él acaparar más y tener más dinero. El bebedor también está preocupado por su interior, por sus problemas, y dice, bueno, el farolero no tendrá mucho sentido, prendería a apagar el farol, pero por lo menos hace un servicio a la humanidad, dice. También en un momento se cruza con un guarda de ferrocarril y esa parte es muy interesante, porque el niño le pregunta, ¿y a dónde vas toda esta gente tan apurada? Y el guarda le dice, ni el que maneja la locomotora sabe a dónde va ni por qué. Es decir, la gente adulta está apurada y se la pasa en búsqueda de algo que no tiene sentido, que va corriendo a la oficina, que va corriendo al shopping, que se apura por ser más productiva, que no tiene tiempo para la familia. La gente anda apurada por todos lados y más en la sociedad de hoy en día, no hace falta ver muy lejos y nada tiene sentido. O sea, no tiene un sentido para un niño como el principito que la gente ande de acá para allá. Y el guarda también le dice algo como, fíjate las caras de la gente que va dentro del tren. Están todos tristes, están todos destruidos por dentro. Dice, los únicos curiosos que miran por la ventanilla son los niños. Y es verdad, gente. Los únicos que ven cada día distinto, diferente, con cierta magia, ¿viste? Que buscan en la ventanilla aquello que capaz no está, pero lo buscan, son los niños. Los adultos en este libro, según esta novela, ya están un poco apagados. No tienen ese deseo de vivir, de preguntar, de ser curiosos. Ya para ir terminando, me parece que este libro simboliza muchas veces la llegada de un niño a nuestras vidas, cómo nos desestructura, cómo a veces en una charla, en un día normal, nos hace una pregunta, nos hace un comentario y nos invita a pensar, che, qué interesante el punto de vista de este niño. La palabra clave también son las ocurrencias y parecieran ser que están conectados siempre con el universo, con su interior, con el interior de otras personas, llamémoslo como quieran. ¿Cuántas veces pasa que vemos a un niño que está serio así y de repente te tira una pregunta que te mata porque vos decís, ¿y cómo lo supo? Parecieran siempre estar un paso adelante, ¿no? Tener como un sexto sentido. En este libro, volviendo a lo que decía al principio del video, los adultos siempre aparecen asociados a la razón, a la racionalidad, a los números, y el niño más a las pasiones, a los sentimientos, a los deseos propios internos. Por ejemplo, aparece en la novela de que cuando un niño presenta a su amigo, los adultos, en vez de preguntar ¿y cuál es su hobby? ¿Qué cosas le gustan? ¿Cómo es su tono de voz? Los adultos le preguntan, bueno, ¿y de qué trabaja el padre? ¿Cuánta plata tiene? Todo asociado a lo material, a lo que no es importante, a lo superficial. En el libro el adulto aparece siempre corrompido y es el principito que encarna el niño, que es el que intenta mantener la magia, la curiosidad. Y es el principito, el niño, el sabio. A diferencia de esta idea que tenemos normalmente que es el adulto con el paso del tiempo y los gerontes, los ancianos se vuelven sabios. Acá es todo lo contrario. A medida que vas avanzando
avanzando de edad te volvés ya corrompido por lo material, por los números, por la plata. Y es en realidad cuando sos niño, cuando realmente captás lo importante, la fragancia de las flores, la importancia de una rosa. Díganme ustedes qué opinan, seguramente son adultos, si ya están corrompidos, si mantienen un poco eso de ser niño, de encontrar la magia en cada cosa que tenemos en la vida. ¿Cuántas veces nos sentamos a disfrutar de un mate, de las cosas simples de la vida? Bueno, y hasta acá llegamos por hoy. Podríamos seguir eternamente con El Principito. Por ejemplo, en otro planeta se cruza con un rey. También esa parte está interesante porque al rey solamente le interesa ser obedecido. Entonces el Principito le ordena, bueno, nada, no lo quiero spoilear, léanlo. Es una novela sumamente poética. Vos lo estás leyendo y decís, esta frase no es literal, me quiere decir un montón de cosas. Y quizás también detrás de esa frase hay cierta filosofía que pone el autor, cierta concepción del mundo, que bueno, él la encarna en los niños, pero yo creo que como adulto podemos mantener esa llama, esa curiosidad, ese deseo de saber, cierta inocencia, ¿no? Porque damos todos por sentado, que es lo que propone la novela y lo que propone el personaje del Principito. Muchas gracias por estar ahí, por ver el video. Dejen en los comentarios a ver qué opinan sobre este libro. Me imagino que lo habrán leído y si no es sumamente cortito, tiene 100 páginas, 100 carillas en esta edición, que es de la editorial Coligüe, pero bueno, todas las ediciones son cortitas, llenas de dibujos, sumamente fácil de entender, de leer. Así que si no, vayan a leerlo y después dejan en el comentario a ver qué les pareció esta novela, esta poesía, esta obra maestra de un autor que estuvo en Argentina y fue muy importante para nuestro país. Gracias, chau chau, nos vemos la próxima.